Eh, Listo, buenas tardes. Padre, porque Señor, el peso de gloria, el valor del peso de gloria, la medida del peso de gloria, el peso de ese peso de gloria, siempre Señor tendrá el sonido de tu espíritu, porque es el único Señor que atraviesa las profundas intenciones, porque ese es el que penetra nuestros oídos, porque ese es el que llega, Señor, a las divisiones de nuestras propias divisiones, hasta que, Señor, se levante siempre la unidad de ese sonido, que es un aroma agradable, Padre, que cada vez que lo respiramos es vivificante, porque, Señor, así como respiramos el aire de todos los días, pues, Señor, tu espíritu, en cambio, es vida que nos va renovando. Y ese, Señor, es el que suene, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. El que llegue, Señor, a nuestros oídos. El que llegue, Señor, a los cielos. El que rompa, Señor, los cielos de bronce, de hierro, y la tierra de bronce y de hierro, Dios de los cielos. Y, Señor, siga hablando a esos tesoros, Padre, que siguen caminando a esa vida, Dios de los cielos, que sigue manifestándose y que sigue levantándose, Señor, hacia los cielos. Porque de todo lo que hemos atesorado, pues ¿en dónde, Señor? Sino en tu corazón. Y ese es el que nos permites mirar. Y de todo, Señor, lo que nos has atesorado en nosotros en tu corazón, pues el nuestro Padre de los cielos, que sigue brillando, que sigue renovándose, Dios, mirando las cosas que tú haces. Porque cuán cerca, Señor, estamos de las cosas lejanas y tan lejanas estén, Señor, las cosas que no tienen que acercarse a nuestras vidas, para que en cambio tu sonido siga llamando, Señor. Lo que llama a Emmanuel, lo que llama en el nombre de Cristo Jesús, lo que llama tu gloria, lo que llama Padre de los cielos, lo que llama Señor tus muros, lo que llama Padre tu aceite, lo que llama tu sangre preciosa, lo que llama Señor en el nombre de Cristo Jesús, tu verdad, tu camino y tu vida, porque Señor lo que llama siempre Señor es a ese paso, porque ¿quién podrá alcanzarnos, Padre, si cruzamos siempre la maldición por bendición, a esa salvación eterna, porque qué cuerpo y qué tabernáculo podría sostenerte, guardarte, Señor, si en cambio, Señor, nos has dado ser parte del tuyo, Dios de los cielos, a esa novia, a ese novio, Padre, que abren su corazón, abren sus labios al sí, al ven y de tu voluntad, y escribimos y escriben, Señor, lo que tú desde los cielos sigues ratificando, que tus hijos de gloria, que tu gloria, que el ángel de Jehová, que lo que tú has preparado, que lo que tú, Señor, sacaste a luz, que lo que tú, Señor, estás llevando, siempre, Señor, será a una tierra de leche y miel, a un estado, Señor, que caminamos, Señor, a unos muros verdaderos, Padre, y a unos hijos de gloria, Señor, que devuelven ese valor a tu paternidad. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres bueno y porque tu gran amor permanece y prevalece para siempre. Hoy, Señor, bendecido este nuevo mes, que Señor se anuncia ese caminar, porque tú eres bueno, Señor. Esas aguas, Padre, las que botan de nuestro corazón, nos permitan dar ese paso, porque si caminamos contigo, pues es a las corrientes de tus aguas y las aguas, Señor, que salen del trono de tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, por esa gracia y esa misericordia, esa primogenitura, levántese las cabezas, Señor, y vuelva a mover ese espíritu para que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ese sol de justicia, esas alas de tu sanidad, ese espíritu, Señor, de tu cuerpo, ese, Señor, esa unidad que dividió a la maldad y al pecado, vuelva, Señor, a dividir estos tiempos y, Señor, queden tan pequeños y vencidos, pero que en cambio, Padre, con fortaleza de lo alto, lo que tú has unido, Señor, permanezca y prevalezca para siempre, Señor. Un varón, Señor, de pacto, una mujer, Señor, de oídas, una gloria, Señor, de abrir los oídos de ti y unos oídos, Dios de los cielos, que en el nombre de Cristo Jesús vuelven a ser Shema con unos pasos, Padre, que vuelven a caminar ese territorio, el único, el santo, el eterno, el que tú nos has dado, el de tu espada, el de tus ejércitos. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque esa es nuestra lengua, ese es nuestro sonido, ese es nuestro idioma, porque ese, Señor, es tu cuerno, tu salvación y tu redención, porque ese, Señor, está en la casa del lavado. Así que suene en cada uno de tus hijos, porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ese sonido de los cielos se siga transmitiendo a través de cada uno de ellos.
y desde el centro de las naciones hasta donde tú seas dispuesto, pues camine tu Jerusalén, pero vuelva siempre esos pasos hacia nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres bueno. Amén. 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 Estamos, como veíamos, yo creo que sí es importante que podamos revisar un poquito las cosas que van quedando de las prédicas y de las cosas de la enseñanza, que siempre también sigue siendo amplia. Entonces, tenemos la parte de Babilonia. Mayra también, bendiciones, buenas tardes. ¿Cómo está? Katia, bienvenida. Eh, y, y obviamente, eh, Benjamín, no sé, perdón, y obviamente Hechos, el libro de Hechos que estábamos revisando, eh, el libro de Moisés, Hechos 7:20. Vamos a Hechos capítulo 7, verso 20. Vamos con la vida de Moisés. Dice, fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, después de ser eh, lanzado, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad. Mm. Por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y por juez? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír estas palabras Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Entonces, ese
Esa es la historia de Moisés. Y, y por eso, detrás de la historia de Moisés, em, está la historia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios está mostrando y, y bueno, haciendo? Eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que comentábamos, porque la historia de Moisés no empieza desde que Moisés es Moisés, sino empieza desde, desde Dios, desde Dios. Así que por eso yo creo que siempre es importante que, que nosotros conozcamos o nos demos cuenta del nombre de Moisés, eh, y, y que conozcamos la historia de Moisés a través de la vida de Moisés, qué es lo que Dios, qué es lo que Dios estaba haciendo, ¿no? En una temporada en donde, pues, lo que más faltaba, yo creo que una de las cosas que más comenzaron a faltar es justamente eh, la palabra de Dios, una palabra de Dios que llegue al alma, que llegue al espíritu. Así que, ¿qué le parece? ¿Cuál es el nombre de Moisés? Ahí, en eso nos habíamos quedado el día domingo. ¿Cuál es el nombre de Moisés? ¿Qué opina? ¿O qué le llama la atención? ¿Qué le llama qué te llama la atención de, de la prédica o de la vida de Moisés o de estos 40 días, que estos 40 días son 40 días de Moisés prácticamente? ¿Qué les llama la atención? ¿Sabe que yo me estaba preguntando si Moisés, o sea, si la mamá le ponía un nombre en lugar de del hijo de la hija del faraón? ¿Qué nombre le hubiera puesto? O sea, sería Moisés mismo el nombre. Eso me preguntaba el domingo yo. Claro. Ajá. Qué nombre debía haberle puesto? ¿Qué nombre le pondrías? Chuza, yo de nombres no sé tanto, pero Moisés es el que es sacado de las aguas, ¿no? Así es, Ah, así es. Por eso, mire, aquí está el nombre, ¿no? Como, mire, entonces vamos a ver el nombre. Éxodo 2:10. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser su hijo y llamó su nombre Moisés, porque ella dijo, yo lo he sacado de las aguas. Entonces, ¿le pondrías el mismo nombre? siendo egipcia, pues yo creo Mm. que, pero siendo la Jocabel, no sé, no creo. Lina, ¿qué nombre le pondría al Moisés? Katia, ¿qué nombre le pondría al Moisés?
Si usted fuera la mamá de su hijo, ¿qué nombre le pondría? Marquito, buenas tardes. ¿Cómo está Katia? Bendiciones. ¿Qué Y yo nombre le pienso pondría? que el mismo nombre, porque pienso que la egipcia, o sea, no le puso el nombre a Moisés porque fue sacado de las aguas y Dios ya sabía que Moisés cuando nació iba a estar en las aguas. Entonces, no sé, pienso que le hubiese puesto el mismo nombre. Por algo le pusieron Moisés, Ah, ¿y por qué cree? Por algo le pusieron Moisés. ¿Por qué cree que le pusieron Moisés? por el, por el significado que tiene, que le sacaron de las aguas. O sea, Dios ya sabía todo. Ya Pero estaba. quién le puso el nombre? La egipcia le puso el nombre, ¿no es cierto? Claro, entonces, Pero entonces, por eso le pondría. Ahora vamos a Katia. Si supiera que a su hijo le pone una egipcia, le va a poner el nombre Moisés. ¿Usted qué diría? chus, hijo, Está más está difícil. medio complicado. ¿Es? Pero aquí parece que la Jocabet no tenía pensado un nombre, ¿no? La Jocabé. Jocabet parece que nunca pensó en un nombre para él, porque no dice nada. Entonces, No, ¿cómo lo que, lo que cómo les asumiríamos llamaban? nosotros es que como ella es hija de Gloria, el ¿Cómo nombre les, del bebé es hijo de Gloria, no, pienso pues, yo. cómo les llamaba ella? Cuando le va a Ella dejar, permitió que le pongan un nombre los egipcios. pero ¿cómo les llamaban? Un niño, bebé, Claro, ¿cómo le llamaba? Porque hijo, el niño ya hijo. tenía 3 meses y le debió llamar, debió Ese, tener ese, un nombre. ese es el problema. Ese es el problema. ¿Qué le parece? ¿Cómo le llamaban? Ahí, por eso, entonces, no sé, mire, la prédica no sé si estuvo claro o qué es lo que a ustedes le llamó la atención. Porque como Jocabet ya vemos el nombre, pero también como hombres, ¿no? Que el esposo no dijo nada, entonces él estaba de acuerdo, o al contrario, él estaba de acuerdo o él estaba completamente en desacuerdo con la mamá. Pero bueno, dejémosla a él porque estamos ahorita con ustedes. Entonces, ¿cómo les llamaría? A los 3 meses, a los 3 meses le pone ahí. Pero la hija de Faraón le devuelve. Es decir, ya, digamos que 3 meses no tenía nombre. Pero hasta que le vaya donde la hija de Faraón, ¿cómo le llamó? ¿Cómo le llamaba? ¿Ah? ¿Cómo le llamaba? Tenía que ver algo sus orillas, Sus, claro, o sea, todo, pero bueno, ya, ¿cómo le llamaría a usted? Si porque tiene la estaban con aguas de toda clase de aguas, pues entonces ella no pensaba en un nombre. A ver, Tal vez por Adri, eso le llamaba bienvenida, hijo. buenas tardes, bendiciones. Marquito, aquí no es el que, por ejemplo, el que da nombre o el que nombra es porque tiene identidad. Por ahí también no. Eh, sí, nuevamente, ve, la pregunta es, ¿cuál es el nombre? ¿No es cierto? Y bueno, ya independientemente cuál sea el nombre, pues todo el tiempo que Moisés estuvo, estuvo 3 meses, entonces contabilicemos el tiempo. Moisés estuvo 3 meses con la mamá. Y durante ese tiempo, ¿cómo le decía?
niñito bonito, ¿cómo le decía? Yo pienso Entonces, que hijo. ese es el inconveniente. 3 meses. Y después esos meses se convirtieron en años, porque después la hija de Faraón le dice, dame cuidando. Y claro, no me vas a dar cuidando un mes, me vas a dar cuidando. ¿Cuánto tiempo cree que le cuidaría el niño? ¿Cuánto? ¿Cuánto crees tú, Mía? Chus, hasta que ya, más que adulto, como ellos se quedan ahí en la casa, creo que le vio todo No, el tiempo. no, pues porque ya tenía que entregar, Hasta los 12, Marquito. Entonces, sabía que tenía que entregarle a la hija del faraón. Ahora, mire, ahora vamos, si le entregaba a los 12, la hija del faraón, ¿qué hubiese dicho? Yo pienso que no ha de haber sido tanto tiempo, máximo unos 4 años. Por eso, Tal vez ponemos entonces exagerado, ya, 5. digamos, exactamente, máximo 5, porque digamos, entonces tuvo es decir, tuvo 5 años, 5 años estuvo, no solamente 3 meses. En 3 meses no aparece el nombre, ya, dejemos los meses, estuvo por lo menos 5 años, porque ya cuando el niño creció y tenía que irle a entregar a la hija de Faraón. Y la hija de Faraón para recibirle, ¿qué tenía que ver? ¿Por qué le recibió la hija de Faraón? ¿Verdad? Entonces la hija de Faraón, si le recibía a alguien de 12 años, ya era muy grande, la hija de Faraón hubiese dicho, uy, y también el Moisés hubiese dicho, uy, entonces tenía que ser en un tiempo específico. Entonces el tiempo específico, digamos, era los 3 años. ¿Por qué a los 3 años? Porque a los 3 años es un tiempo prudencial en donde ya la mamá deja de darle el seno, porque deja de ser una nodriza. Deja de amamantar. Exacto, deja de ser una nodriza. Entonces, deja de amamantar hasta los 2, 3 años. Digamos que ya, 2 años, ya, está bien. Ya, quitémosle un año más. Digamos que 2 años. 2 años le amamantó. En 2 años, ¿le ha de haber llamado de alguna forma? ¿O siempre o cree que le llamaría hija del faraón? No creo que le haya llamado hijo del faraón, ¿no es cierto? Yo ¿Cómo? pienso que ha de haber sido hasta desmamantarlo y hasta que ya no use pañales, nada de eso, sino que ya el niño pueda de alguna manera servirse así solo. ¿Cuánto es? ¿Y De eso pronto cuántos ahí, años son? máximo hasta los 5. Un niño a los 5 años tiene que ser hábil de servirse a sí mismo. Ya. Pero un niño a los 5 años, ya el desapego ya es Es un niño como, independiente. pero ya, el niño es independiente. Y Claro. pregunta, ¿pero cuán apegado está la mamá? Claro, a los 5 años ya no se quiere No, desapegar de quien le de la crió. mamá incluso. Ujú. Exactamente. Entonces tenemos que rebajarle a los 3 años. Y a los Puede tres ser años, 2, 3 años máximo. 2, 3 años máximo. Ujú. Correctamente. Entonces, en 2, 3 años máximo, en la casa, la mamá, el papá y los hijos, ¿cómo les llamaban? Niño, niño. Moisés mismo. El niño de las aguas. El niño de las aguas, Moisés mismo. ¿A qué edad le puso la hija del faraón Moisés? Pues el día que le sacó del agua o tiempo después. No, pues A lo que leamos. le sacó del agua, En ese momento. porque le Entonces a rescató, los 3 claro. meses la hija del faraón ya le puso nombre. Pues. Interesante porque mire, vámonos a Éxodo. Éxodo 2. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser su hijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. ¿Ya? Pero En según el esto Éxodo dice 2, que cuando ya creció. en el Éxodo 2:9 dice, la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño. ¿Cómo se llamaba el niño? Niño. Niño. ¿Ya? Y críamelo. Yo te da el sol y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Ah? Entonces, se da cuenta. ¿Cómo se llamaba antes? Entonces, esto es lo que sabemos cómo se llamaba antes. Aquí está. Entonces, eso quiere decir que la hija de Faraón le puso el nombre cuando le fue a dejar, le fueron a dejar a los 2, 3 años. Yo le rescaté de las aguas y le Sí, puso claro. Moisés. Sí, así dice.
yo lo he sacado de las aguas. Ajá. Yo lo he sacado de las aguas. Entonces, quiere decir que desde esa edad él tenía ese nombre, pero antes, cuando era bebé, cuando nació y en ese lapso hasta los 2, 3 años, ¿cómo lo llamaba? Gracias, Esa es la Katy. Entonces, pregunta. eh, ese, ese es el punto. Ese es el punto. ¿Cómo se llamaba el niño? Aquí ¿Sí? hablan solo de un niño. Niño, niño, Oh, dice. ya, entonces, si ve, la vida de un niño empieza, la vida de, la vida de Moisés empieza en Éxodo 2:2. Marquito, yo Adri, por leí favor. una versión que decía que Dios lo escogió. En varias versiones dice porque era hermoso, pero en una versión dice porque era un buen hombre. Tal vez Exacto, ese era el nombre. exacto, exacto. Aquí, eso, esa es la característica de él. Entonces, él ya vino con un nombre, ya vino con un sello de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el sello de Dios? Éxodo 2:2, como dice Adri. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso lo escondió por 3 meses. ¿Qué vio la mujer? La gloria de Dios, la bondad de Dios. Vio la bondad de Dios. Ah, muy bien. ¿Qué vio? El nombre de Dios. Vio el nombre de Dios, La luz. ¿ya? ¿Qué más vio? La gloria de Dios. Entonces, exactamente. Y si vio la gloria de Dios, si vio la gloria de Dios, entonces, ¿qué significa? Mire, Vio el significa, nombre que le puso a ella y que le dio a su hijo. entonces, entonces, lo que vio, dijo, este niño tuvo 3 hijos, mire, tuvo 3 hijos. El primer hijo, la primera hija, la primera se llamó Ana, perdón, Miriam, ¿verdad? Ajá. Miriam. El segundo se llamó Aarón. Y el tercero, no sabemos cómo se llamó. O mejor dicho, nosotros pensamos que se llamó, nosotros vemos que no tiene nombre. Es decir, le pusieron, ahí hay una incoherencia, ¿no? Porque a pesar de ver a Dios, o sea, la mamá Jocabed, no solo, no solo vio la gloria de Dios, no solo tenía la gloria de Dios, no solo ella era la gloria de Dios, sino que aparte ve la bondad de Dios, ¿ya? ¿Qué demostró? Marcos, Marcos 10:17. ¿Qué es lo que vio? Dice, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. ¿Qué le parece? Entonces,
¿Qué es lo que vio Jocabed? No vio a Moisés. ¿A quién vio? La mujer concibió a luz a un hijo y viendo que era hermoso lo escondió por 3 meses. Eso es lo que dice mi versión. Pero, o sea, ¿qué característica es que sea hermoso? No nos dice mucho. Pero como la Biblia no dice, la Biblia no realza las cosas bonitas, la Biblia realza las cosas que tiene que realzar. Resulta ser que este niño no era hermoso, este niño era bueno. Entonces, ¿cómo es que ve una madre que un niño es bueno? Y por eso las traducciones son así así de raras. Porque ¿qué niño no es bueno? Entonces, ¿me explico? Entonces, aparte de todas las cosas, de la gloria de Dios, le abre los ojos a la mamá, le hace ver la gloria, pero aparte le hace ver, ¿qué le hace ver? ¿Qué le hizo ver a Dios? ¿Qué le hizo ver Dios? La bondad mismo, ¿cómo está Marquito? Bendiciones. Erika, bienvenida. Le hizo La, ver la bondad, la bondad de ¿ya? Dios en Moisés. ¿Ya? ¿Y en dónde está la bondad de Dios? Aquí lo dice, entonces, por eso, para entender que lo que vio es bueno y que verle a un niño bueno, y no solo eso, verle así, lo que vio un grado sumo, pero lo que ve es lo que Cristo Jesús después tiene que señalarnos. ¿Quién es bueno? ¿Quién es bueno? Solo Solo Dios. uno. Dios, Ex- solo uno. Dios. Solo uno. Solo Dios. Solo uno. ¿Y, y cómo? Entonces, esa es la condición. ¿Qué Por eso, vio? si le permitió ver la bondad de Dios en Moisés, le permitió ver que esa bondad de Dios estaba plasmando en Moisés y que Moisés tenía un propósito o algo que Dios lo estaba enviando a hacer. Exactamente. Y por eso, ahora, si usted ve eso, ¿cómo le llamaría a un niño que usted le va a tener durante 3 meses? Bueno, ya no 3 meses, durante un año, bueno, ya un año, démosle 2 años. Si a un niño que usted va a tener durante 2 años, ¿qué nombre le pondría? ¿Cómo le llamaría? Entonces, ¿cómo? No cómo le llamaría, sino cómo se llamaba Moisés. ¿Cómo se llamaba Moisés? Hijo de honra. Se llamaba hijo de honra, dice Mía. ¿Cómo se llamaba Moisés, Adri? Si Hijo era con propósito. un hijo con propósito. Si era bonito, o mejor dicho, si era hermoso, ¿cómo se hubiese llamado el niño? Absalón. Absalón era. Absalón. Ajá. Exactamente, Absalón. ¿Cómo se hubiese llamado? O sea, el perfecto, el no sé qué. Pero resulta ser que no puede ponerle nombre, ni siquiera le da nombre, ni siquiera le llama como debería de llamarle. Pero el niño, nosotros ahora vemos, este niño se llamaba, este niño tenía la cualidad de unir, tenía unidad este niño. Sí, ahora, Pero por, Marquito, por ejemplo, Moisés significa sacado de las aguas. Pero ¿ya? si nos ponemos a profundizar, las aguas de la palabra también es algo súper importante, ¿no? ¡Amén! Le dio en el clavo. Ahora, vamos de la contrabanda. No, entonces, yo digo, o sea, está hermoso esto. La prédica del domingo para mí Y me eso hubiese... se me vino desde el otro día mismo, Marquito. Eso de Amén. que Moisés es sacado de las aguas, pero ¿de qué aguas? De las aguas de la palabra, Exacto, exactamente, exactamente. de Y los por, ríos de agua de vida. ahora, pregunta, exactamente, Moisés de sacado de qué aguas, y Dios, ¿a qué aguas quiere llevarle? A las verdaderas.
Ah, sí. Entonces Para aquí lo que él tenemos, fue diseñado, el propósito que él tuvo fue ese. entonces aquí tenemos un problema de gloria. Aquí tenemos un problema de gloria. ¿Por qué? Incluso divide las aguas para que él cruce. Exacto. Exactamente. ¿Qué más? Todo tiene que ver con las aguas. Ahora, Claro, la sangre en las aguas, cuando hicieron los milagros, supuestamente. entonces, ¿por qué la hija de Faraón? ¿Por qué la hija de Faraón le sacó de las aguas? ¿Por qué? Vamos a... Porque Dios es bueno. no, es que ahí tenemos dos problemas, ahí tenemos dos cosas. Ahí tenemos un asunto de mujeres, pero tenemos un asunto también, un asunto de nodrizas. Vamos. Mire. Éxodo capítulo 2, verso 6. ¿Qué dice? Ah, bienvenida Alexandra, qué gusto podernos reunir más y qué gusto poder compartir la alegría o la profundidad de ser mujer, porque como comentamos el domingo, vamos también a este sentido de unidad para que el varón sea lo que Cristo Jesús hizo, pero para eso necesitamos primero profundizar con la mujer. Dice, Éxodo 2:6. Léalo, Erika, por favor. Al abrirla vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es uno de los niños hebreos. Ya. ¿Qué le parece? ¿Qué opina usted? Entonces, primero estamos hablando de la hija de Faraón, ¿no es cierto? ¿Quién es la hija de Faraón? ¿Quién es la hija de Faraón? La que sabía perfectamente que tenían que morir los Prácticamente niños. la dueña del reino. ¿Ya? Primero, la hija de Faraón es una mujer, ¿sí? Segundo, ¿quién es la hija de Faraón? La hija de Faraón es una mujer que no sabe o que no da la talla de una verdadera mujer, ¿verdad? Tercero, la hija de Faraón es una hija, es una, es una hija de gloria, pero es una hija de una falsa gloria. Es una hija de una falsa gloria. Ahí, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Y al ser una hija de una falsa gloria, y al ser hija de Faraón, resulta ser que ahí tenemos dos, dos, dos formas de actuar, ¿ya? Y tenemos que entrar, obviamente, ¿quién pesaba más? ¿Faraón o la hija de Faraón? La hija, Entonces, pregunta exactamente, ¿quién llevaba mejor el peso de gloria? ¿Faraón o la hija de Faraón? La hija dice, ¿qué le parece? ¿Quién lleva más? ¿Quién tiene mayor peso? ¿La hija de Faraón o Faraón? No, Marquito, Faraón, porque él esclaviza a las mujeres. ¿Ya? Pregunta, ¿quién tiene más gloria? ¿Un hombre o una mujer? mujer. La mujer. Pregunta, claro, es que no sé, es que lo que yo le invito a ver es que, claro, nosotros vemos rangos, ¿sí? Pero Dios no ve rangos, Dios ve su creación. Y Satanás obviamente también ve su creación a su manera y hace sus cosas a su manera, ¿sí? Entonces, ¿en dónde decidió depositar la gloria a Dios? ¿En un hombre o una mujer? Mujer. Ese es el punto. Por eso ya. Y claro, en una mujer. Ahora,
¿Por qué aquí la mujer de Faraón no tiene peso? ¿Por qué? Porque es la misma gloria del Faraón. Es decir, la gloria del Faraón y de la mujer Faraón no tiene peso. Más o menos se acuerda de quién. Acuérdese de Herodes. ¿Quién tenía más peso? La ¿Herodes? Herodías. ¿Herodes o Herodías? ¿Quién tenía más peso? ¿Herodes o La hija Herodías? de ¿Quién? Herodías. Pero pregunta, ¿quién tiene mayor peso? ¿Herodes o Herodías? Herodías. Herodías. Ninguno de Herodías, la los esposa, dos. Ninguno la de los hija, dos. ¿Por qué no tienen peso ninguno de los dos? ¿Por qué? porque lo tiene la hija. Porque exacto, porque no tienen unidad, porque lo tiene la hija de división, esa es la que maneja, esa es la que tiene mayor peso. Los otros obviamente tienen poder, pero el peso, ¿en dónde está? En la En la juventud. unidad. Exacto. Y ahora vamos a la otra. ¿En dónde está el peso? En los reyes, en los poderosos, en la juventud. La Entonces, juventud. ¿dónde está? ¿En dónde está la confianza? Por eso decíamos, ¿en dónde está la confianza? ¿Quiénes son los que vencen al mundo? ¿Quiénes son? ¿Los viejos? ¿Los jóvenes? ¿Los niños? ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Los Eso no lo jóvenes. digo. Jóvenes. Eso no lo digo yo, eso lo dice el libro de Primera de Juan. ¿Cómo les llama a los jóvenes? ¿Cómo les llama? Les llama vencedores. Les llama vencedores. Entonces, por eso, este par tienen poder. Pero ¿cuánto les dura el poder a este parcito? ¿Cuánto? No les dura mucho. Pero en cambio, ¿quién les abastece el poder y les hace durar? ¿O quién les lleva el peso para que tenga el poder? Lleva la juventud. Sí, no sé Su si me explico. herencia, Ah, su herencia. O claro, sea, por eso no. Y por eso vemos, mire las características de Faraón y mire las características de la hija. ¿Cuáles son las características? ¿Las características de Faraón son las características de la hija o la hija son las características del Faraón? ¿Sí ve? Por eso, el día domingo nosotros comentábamos, ¿quiénes eran intocables para Faraón? ¿Quiénes? Las mujeres. Las mujeres, exactamente, las mujeres eran intocables. Y tanto las mujeres adultas como las mujeres niñas. ¿Por qué? ¿Por qué eran intocables las mujeres adultas? Por porque la ellas gloria. tienen la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen la gloria? La ¿Por qué? gloria. ¿Por qué? Son intocables Porque ellas tienen el futuro, o sea, pueden dar a luz los hijos. porque esas son las que se embarazan. Exactamente. Entonces se embarazaban y eran intocables. Se embarazaban y eran intocables. No sé si me explico. Sí, ellas dan la descendencia. Pero mire, en tiempos de Faraón, les oprimían, les hacían pedazos. Pero a las mujeres, ¿cuál era la solución de las mujeres? ¿Cuál era la estrategia de las mujeres? Embarazarse. Embarazarse. Claro, ya le cachó. Entonces, embarazándose. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? La estrategia fue utilizarles a quién? A otras mujeres. ¿Para qué? Para, para afectar a la gloria de las mujeres. Las mujeres son intocables. Las mujeres son intocables, ¿no es cierto? ¿Y las parteras qué iban a hacer? Las parteras iban, dizque para los hijos, pero estas parteras tuvieron temor de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que hayan tenido temor de Dios estas parteras? Éxodo 1:17. ¿Qué significa? Se dieron cuenta que en las mujeres estaba la gloria. Lea Éxodo 1:17. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban comida a los niños. ¿Ya?
llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón, es que las hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes de que llegue la partera ya han dado a luz. Y Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. Por haber temido las parteras a Dios, les concedió numerosa prole. Entonces Faraón dio a todo su pueblo Les la hizo, orden. vea. Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué tenían qué tenían las porteras? Tenían la gracia de Dios ¿Y tenían o no tenían la gloria de Dios? también, claro. Claro, la gloria tenían. ¿Y por qué no? Y por eso decía, a ver, ¿qué les llamó la atención de la prédica del domingo? Que no les pueden tocar a las mujeres, pero que por eso les esclavizan. Ya, ¿y quiénes son los que le esclavizan? ¿Quién les esclaviza a una mujer? Los varones. Nadie. ¡Nadie! ¡Nadie! Ella Ella misma, su propia gloria le hunde. ¿Quién? Entonces, entonces, ¿en dónde está la esclavitud de las mujeres? De las hebreas, entre comillas. ¿En dónde está la esclavitud de las mujeres hebreas? En el vientre, no sé. Chuzo. En embarazarse. Bien, mía, seguimos bien. Exactamente. Entonces, ¿por qué se embarazan las mujeres hebreas? para que no las esclavicen. Para que, exactamente. Y Pero se resulta ser, esclavizan ellas mismas. exactamente, porque para Para no ser ellas, tocadas. a ver, muy bien, Katia, para no ser topadas o para no ser esclavizadas. Y terminan siendo, mire, y terminan siendo esclavas de su propia gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hijos lo que buscan, como decíamos, lo que buscan es la unción. Pero, obviamente, si no le dan libertad, los hijos, ¿qué le van a dar? Le van a dar esclavitud. Y el trabajo de ellas se reduce a la esclavitud. Y claro, y la lucha de ellas es no me esclavicen cuando están esclavizadas por su misma condición. ¿Ya? Amén. 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 Pero entonces Jocabed le dio en libertad a Moisés. O sea, Dios le ayudó a que ella no se esclavice. Ahora, escuche, ahora vamos con la gloria, ahora vamos con las parteras. Éxodo 1:21, ustedes lo dijeron, pero deme otra versión. La de Erika, pucha, me pareció una versión muy interesante, pero vamos con dos versiones. Erika, por favor, su versión y otra versión. Y por haber temido a las parteras a Dios, les concedió numerosa prole. Se da cuenta, les concedió, o sea que Dios. Otra versión, por favor. Y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. ¿Qué? Otra versión, por favor. Otra versión. Yo tengo, dice Dios, hizo que las familias de las parteras tuvieran muchos hijos porque ellas respetaron a Dios. ¿Qué versiones más raras? ¿Alguna otra versión? ¿Cuánto era Éxodo qué? ¿17? ¿Para qué digo? ¿Uno qué? 1:21. Y yo tengo una versión, Marquito dice, en verdad, porque las parteras temieron a Dios,
él les hizo fundadoras de familias. Casi, pero sí tampoco estoy de acuerdo, o sea, tampoco está tan clara esa versión. Antipática. No, Les es que, concedió tener muchos hijos, dice. o sea que Dios les hizo tener más hijos a las parteras. Las parteras tuvieron un montón de hijos. Tengo otra versión, Marquito, que dice, las estableció a ellas como Batim. No sé qué será Batim en hebreo. No. ¿Sabe qué dice el hebreo? Dice, les hizo, y el Elohim ve a Salehem, Y él prosperó sus familias. ¿Perdón? A las Él prosperó familias. sus familias. Prosperó sus Él familias. prosperó sus familias, ajá. No, ¿sabe qué? Y Dios les dio pan para su casa. En otra versión tengo, él les hizo casa. Exacto, ya. Por fin echa abajo toda esa, o sea, a ver, imagínese. Que en inglés también está así. Amén, Él les- amén, les hizo amén, amén. Imagínese a Dios, ¿no es cierto? Las Yo tengo parteras. una versión que dice, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Vea, imagínese. Por eso vamos cortando por los años, ¿no es cierto? A ver si hay sinfonía, si hay armonía. Que tengan muchos hijos para que sean esclavos. ¿Sí? Entonces, aquí hace una división, las parteras y las mujeres hebreas. Las mujeres hebreas, ¿qué hacían? Las mujeres hebreas tenían muchos hijos. ¿Pero qué les faltaba a los hijos? las casas. Les faltaba la casa y les faltaba el pan. Pesa. Y les faltaba el dabar. Por eso le dice aquí pan. Aquí la palabra, ninguna mencionó la palabra pan, sino hasta donde es más se han acercado, dice hasta hacer la casa, hasta establecerlo o hacerle la casa. Pero mire lo que es la gloria de Dios. ¿Qué hacían ellos? Vamos por la gloria. ¿Qué hicieron ellas? Ellas temieron a Dios. Entonces, al temer a Dios, ¿qué hicieron? Se acercaron a Dios. Y al acercarse a Dios, ¿a dónde se acercaron? Se acercaron a la gloria de Dios. ¿Y la gloria de Dios qué les devolvió? Les devolvió dos cosas. ¿Les devolvió qué? Lo que la mujer interesa les devolvió. Les devolvió casa y les devolvió pan. Es decir, les devolvió les devolvió dabar. ¿Ah? Ajá. Amén. Su boca. Amén. Entonces, por eso decía, ¿en dónde estaba la gloria? Estuvo en todas las mujeres, pero las únicas que se acercaron a Dios, no que tuvieron amor, no que tuvieron temor de Dios, sino que tuvieron el espíritu de temor, que es el espíritu de acercarse a Dios. ¿Quiénes eran? Entonces, al acercarse a Dios, ¿a dónde se acercaron? ¿A dónde se acercaron? A su casa. Al acercarse a Dios, ¿a dónde se acercaron? A lo que sale de la boca de Dios. Al acercarse a Dios, se acercaron al pan. ¿A cuál pan se acercaron? Pan de vida. De vida. Al de vida. Y en cambio, las otras mujeres, ¿a dónde se acercaban? Al faraón. Exactamente. ¿A dónde se acercaban? ¿No? Bueno, escoja. Escoja entonces. La gloria de las mujeres hebreas, tener un montón de hijos y buscar multiplicarse más y más. La gloria de la mujer la gloria de la hija de Faraón, la gloria de Faraón y la gloria de la mujer de Faraón. ¿Cuál es la gloria de la mujer, la gloria de papá y mamá? ¿Cuál es la gloria? La hija de Faraón. Escoja. ¿Cuál es la gloria de la hija de Faraón? ¿Cuál es la gloria de la hija de Faraón? Esclavitud. Nada. Una gloria que hunde. Otra vez. La gloria de la hija de Faraón. Vamos, otra vez. Vamos a leer.
Ya escogió. Yo escojo la gloria de las parteras. Bueno, entonces si usted escoge la gloria de las parteras, tiene que sanar la gloria de la multiplicación y de la esclavitud. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, como casa del Dabar, nosotros queremos unas mujeres que multipliquen como se multiplicaron, pero y que huyan de la esclavitud, dizque por los hijos, o dizque por la gloria de Dios, y no conozcan ni siquiera el acercamiento, sino todo era por temor, esclavizaban y por temor, esclavizaban, por temor se hacían libres y por temor se unían. Esa es la palabra. Y por temor se unían y por temor tenían hijos. ¿Hay que sanar o no hay que sanar eso? Sí. Claro. Claro. Alexandra, Adri, ¿hay que sanar o no hay que sanar eso? Sí, Marquito. Sí, tenemos que sanar. Amén, amén. Lina. Entonces, por eso hay que entender cuál de estas tres glorias es la más fuerte. Ya vemos, la gloria hebrea es, la gloria de las mujeres hebreas es muy fuerte. La gloria de las parteras. ¿Cuál era la gloria de las parteras? ¿Cuál es la gloria de las parteras? Acercarse a Dios. Ya, chévere. El temor Ya, de Dios. el temor de Dios. En el plano humano, antes de tener el temor a Dios, ¿cuál era la gloria de las parteras? Poder extender De las familias. todo un pueblo. La gloria, Era la, mire, era Traer la al mundo los multiplicación. niños. no, la gloria de las parteras que temían a Dios es porque tenía la gloria de las parteras hebreas. Era que no se les pierda un hijo hebreo. Repito. La gloria de las parteras era que no se les pierda un hijo, y en donde quiera que vayan les ayudaban a nacer y hacían todo lo posible y no se les perdía uno. La gloria de ellas no era matar, porque si hubiese sido la gloria de ellas matar, inmediatamente ellas mataban, pero la gloria fue tan fuerte de ellas, fue que dar a luz y ayudar a criar hijos, pero hijos para Dios. Porque si no hubiesen, ellos sabían que existía Dios, porque si no sabían que eran hijos para Dios, el momento que sabían que era hijo de Faraón y el momento que nacían, ¿qué hubiesen hecho? ¿A favor de quién hubiese estado? ¿De la vida o de la muerte? ¿A favor de Faraón, de la orden de Faraón o a favor de el establecimiento de hijos? No sé. ¿Me explico? Sí, Marquito. Entonces, Y Marquito. la gloria de una mujer que no tiene hijos, la gloria de una mujer que sabe cuáles son los hijos de Dios, la gloria de una mujer es lo mismo que la gloria de las mujeres, la gloria que de las mujeres que les servían a Cristo. ¿Cuál es la gloria de esas mujeres? Pues ser madres y la gloria de promover que los hijos estén con sus madres o promover hijos de gloria, no hijos por nacer. No estaban preocupados de los nacimientos de ellos. No, ellos estaban preocupadas de Dios, de los que sean hijos de Dios, que nazcan para que sean hijos de Dios. Es decir, estaban preocupadas por los hijos de Dios. Por eso se acercaron a Dios. Y Pero Dios, Marquito, hay las hebreas en esa época como que sí se olvidaron de Dios. por supuesto, Y por ellas supuesto. no buscaban poblar el mundo para la gloria de Dios porque se olvidaron de Dios. Por eso, ¿por qué? Entonces, ¿para qué querían tener hijos de ellas? ¿Para qué querían casarse ellas? Para ser intocables. Entonces era para su propia gloria, no era para tener hijos, no era Exacto. para tener hijos, sino era para evitar la esclavitud, ¿sí? Para evitarse la esclavitud y para evitarse la carencia de cosas. No sé si me explico. Sí, ¿Qué les Marquito. embarazarse, qué les garantizaba? ¿Qué les La garantizaba vida, embarazarse? la ¿Ah? vida, la La vida. vida, ¿qué más? Que el El poder, faraón no les moleste, ¿qué más?
En Que cierta eso es, forma, poder. claro, era una forma de poder, porque les garantizaba un esposo que las mantenga, Que les provea. Ujú. que les Techo y provea. empleo, Marquito. Claro, claro. ¿Y qué se garantizaban con los hijos? ¿Qué se garantizaban? Al tener ese pensamiento, ¿qué se garantizaban con los hijos? Esclavitud. Esclavitud. Exacto. Ujú. Entonces a los hijos se garantizaban desde pequeñitos, sean hombres o sean mujeres. Lo mismo que Miriam. Miriam, ¿qué tan esclava era de Jocabed? ¿O qué tan hija era de Jocabed? No, pues era una esclava. Ya le cachó. Entonces, esa gloria está presente, ¿no es cierto? En todas partes, en todas las mujeres. Pero esa gloria vencieron las parteras, porque a las parteras ni siquiera les preocupó sus hijos, pero sí les preocupó, si les preocupó Dios, les preocupó los hijos de Dios. Es decir, Ujú. les preocupó. ¿Qué les preocupaba a las parteras? A la final ellas fueron más madres y no tan nodrizas. Exacto, exacto. Marquito, al final las hebreas querían más hijos para que hagan más, para tener más gente que haga ladrillos. Querían más hijos para que haya más pescado, para que haya más carne, para que haya más hortaliza en su casa, para que haya más dagón, Más plagas. para que haya más plata. Multiplicación. Por eso, exactamente. Cuando recordaron, entonces, por eso, cuando recordaron en el desierto y el maná les había estrellas, ¿y qué se acordaron? ¿De qué se acordaron primerito? Se acordaron del pescado. Entonces, ¿de qué se preocupaban las mujeres hebreas? ¿De qué? De la De la multiplicación. Ujú. Se le preocupaba de la satisfacción, eso es lo que se preocupaban, de la satisfacción de las necesidades básicas. Pero la necesidad básica humana, ¿cuál es la primera necesidad básica humana? Ser hijo de Dios. Ser vivo. Ser hijo, exacto, esa es la necesidad más básica. Pero las hebreas se preocupaban ¿de qué? ¿De qué? De que sean esclavos, es decir, su hijo les garantizaba un pescado durante toda la vida. Entonces, les garantizaba que les garantizaba ser hijo. Por eso, ahora vamos desde el punto de vista de las parteras. ¿Quiénes se acercaron a Dios? Ninguna. Las únicas que se acercaron a Dios, ¿quiénes fueron? Las parteras. Entonces, ¿de qué estaban preocupadas las parteras? ¿Del pescado? ¿O de la necesidad de ser hijos? ¿O de la necesidad de ser mujer? ¿O la necesidad de ser madre? ¿O la necesidad de llevar una gloria? ¿La necesidad de ser hija? ¿Qué les devolvió? ¿Qué les devolvió Dios? ¿Cuál fue por haber hecho eso, qué les devolvió Dios? ¿Qué les El devolvió? verdadero pan, el verdadero pan. ¿Y la verdadera? Maternidad. Y Gloria. la verdadera casa. Y el verdadero pan y la verdadera casa, ¿para quiénes son? Para los Para hijos. verdaderos Sí, hijos. para los Entonces, ¿cómo les hijos. trató Dios? Como hija. Si Hijo. usted fuera partera, ¿qué pediría a Dios? ¿Se da cuenta? Dios fue más allá, fue la necesidad básica. Las Amén. parteras, las parteras, ahora vamos a la parte económica o la parte social, política, lo que sea. Las parteras, ¿qué posición tenían en Egipto? ¿Qué posición? ¿Qué posición tenían dentro del pueblo hebreo? ¿Qué posición tenían? Muy alta. Altísima. Claro, Ah, porque de ellas dependía que el pueblo siga creciendo. influenciaban, mira, tenían influencia política, militar, lo que sea, toda la influencia tenían influencia en el faraón y tenían influencia en el pueblo hebreo. ¿Qué le parece? Entonces, ¿cuán influyentes? Si eran así de influyentes, ¿cuán abastecidas estaban? ¿Cuán abastecidas estaban? Bastante, pues.
bastante. ¿Cuántos partos ellas manejaban? 2. ¿Cuántos partos manejaban? Ni el Hospital San Juan de Dios. Ni el Hospital San Juan de Dios les hacía lo que hacían estas dos Les igualaba. les igualaba. Ya le cachó, por Dios. Sí, Marquito. Wow. Y Marquito, Entonces, la gloria de la... iba a concluir, perdón. Entonces, si tiene hijos, ¿para qué tiene hijos? Y si no tiene hijos, pues ¿por qué no se hace una partera para fortalecer a los hijos? Amén. ¿Qué está haciendo? Está temiendo a Dios. Y al hacer eso, ¿qué edictos está echando abajo? ¿Qué edictos está echando abajo? El primer edicto de todos. De muerte. Le está diciendo, en la cara le está diciendo, vean, ustedes que tienen hijos no sirven para tener hijos. Y nosotros que no tenemos hijos somos más mamás que sus hijos. O sea, más influyentes que la presidenta de la República de Alemania son las parteras. En todo el mundo. ¿Qué preferiría ser usted? ¿Presidenta o partera? Partera. ¿Yo? Esposo también de partera. No, pues yo. Hijo de Dios. La presidenta de las parteras, Marquito. La presidenta. Oye, Exactamente. una de las dos. Yo ninguna, ser hija. Ser hija. Pero para ser hija, ¿qué necesita? Para ser hija necesita ser partera. Ah, amén. Así empezó la historia. Por las parteras. Hoy despertamos a las parteras, porque las parteras Dios les garantiza casa y les garantiza pan. No una casa bonita, sino una verdadera casa, y no un pan cualquiera, sino el pan que sale ¿de dónde? De las orillas. Que sale de la mesa, que sale de las orillas verdaderas. Amén. Porque sale ¿de dónde? De la boca. Amén. De las aguas. El viernes vamos con su pregunta, porque el viernes vamos con eso, y el sábado vamos con eso, porque no puede quedar, después de haber recorrido todo eso, no puede quedarse anhelando ser hija de Faraón para tener esa compasión. Lea las versiones a ver qué tipo de compasión tiene ella. Amén. Oramos. Amén. Oramos. Amén. Padre, bendito seas por el Hijo. Bendito seas por varón y hembra. Bendito seas por la casa del Dabar que has dado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a unas mujeres y a unos varones. Y si tu Hijo en medio de nosotros, y si tu sinfonía en medio de nosotros, y lo que sale de tu boca, hoy, Señor, lo que sale de nuestra boca es para fortalecer al Hijo de la gloria. Porque, Señor, ¿qué mujer va a temer? ¿Qué mujer va a temer los edictos de Faraón, los edictos del mundo, incluso los edictos de su propia boca, incluso esa gloria de mujeres vanas, Señor? ¿Quién? Porque ni siquiera eso les detuvo a las parteras, porque más fuerte fue el hecho de ser mujer, el hecho, Señor, de llevar en las manos al Hijo de Dios y a los hijos de Dios y levantarnos y decirle a Faraón, quédate con tu edicto. Nosotros les dejamos en libertad para que den a luz a sus propios hijos. Quédate con tu edicto, que si nosotros tenemos que fortalecer a los hijos, es porque nosotros nos acercamos a Dios. Quédate con tus miedos, quédate con tus temores, que los hijos son los hijos de gloria. Y si nosotros somos parte de ser hijos de gloria, hoy, Señor, también en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque, Señor, tú no venimos por recompensas vanas, ni de pescados, ni nada, sino en el nombre de Cristo Jesús, porque nuestro corazón es tu casa,
Y porque lo que sale de nuestra boca y lo que sale de la boca, Señor, de mis hermanas es gloria. Y la gloria pertenece a tu casa y la casa, Señor, pertenece a tu mesa. Y de esa, Señor, se abastece para cada vez, Señor, sellar, para cada vez hundir esos edictos, Señor, de Faraón, en donde quiera que van mis hermanas. Y ni siquiera necesitan hablar, simplemente caminar y llevar, Señor, ese acercamiento contigo y edificar esa casa, porque en el nombre de Cristo Jesús, eso es lo que el Señor está levantando, eso es lo que el Señor está acercando, eso, Señor, es lo que está fortaleciendo a la juventud. Y, Señor, eso es lo que nos has devuelto, una verdadera casa y un verdadero pan, para no ser solamente parteras, sino madres y padres de hijos, y, Señor, aún de los hijos de otras mujeres, pues en el nombre de Cristo nosotros somos los que fortalecemos, porque esa semilla tiene que crecer en todo lugar, desde el norte al sur, al este y al oeste, porque Moisés vino por esas parteras también, en el nombre de Cristo Jesús, y no un Moisés sacado de las aguas, sino un Moisés vuelto a tus aguas, en el nombre de Cristo Jesús, y en unidad de espíritu, bendecidas estas nuevas parteras, que fueron llamadas, no sé, que fueron llamadas para ser hijas de gloria, que fueron llamadas para llevar y fecundar tu palabra, pero que fueron llamadas para ser madres también de tu semilla, hijas de gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Y las mujeres de Dios dicen, amén. Pues por lo menos seamos parteros de nuestros propios hijos, pero qué mejor ser parteras de los edictos de Dios que echan abajo los edictos de Faraón. Amén. En nombre de Cristo Jesús, bendiciones. Y el viernes vamos con la hija de Faraón. Amén. Amén. Gracias, Marquito. Bendiciones con todas. Un abrazo, bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones.